tenemos, ya está aquí con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va, Gracias por Gustavo? venir, Buenas noches. Por favor, un gusto. Buen año, porque no nos habíamos visto, sí nos hemos hablado, pero no personalmente. Bueno, qué buena noticia para los argentinos esta idea que usted, así muy calladito, no hicieron campaña como Macri prometió y después no cumplió, y que va a beneficiar la quita de impuestos de ganancia a 1.200.000 personas. Sí, la verdad es que la decisión del presidente y de todo el gobierno fue precisamente el de tratar de generar una medida que pusiera en marcha la recuperación del ingreso, la recuperación del salario de la clase media. Y en ese sentido, esta medida que abarca 1.276.000 personas, trabajadores y jubilados, más de 200.000 jubilados, además tiene la particularidad de que en diciembre del 2015 en la Argentina pagaban ganancias aproximadamente el 12% de los trabajadores argentinos. 12%. Y a lo largo de los 4 años del gobierno que prometió que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, digamos, lo que terminó pasando, inclusive con una pelea, le ganamos una votación en el Congreso, después nos dedicó una cadena. Después le dijo, a usted lo apodó ventajita. Bueno, terminaron pagando el 25,6% de trabajadores argentinos el impuesto a las ganancias, o sea, el doble de los trabajadores. Y lo que el gobierno hace es poner el impuesto a las ganancias en su lugar, ponerlo arriba de los salarios de 150.000 pesos, con una curva que además permite que hasta los 220.000 pesos de salario lo que haya no sea una caída en el total del impuesto a las ganancias, sino un procedimiento progresivo, valga la redundancia, de amortiguación o impacto del impuesto. Todo trabajador o jubilado que cobre hasta 150.000 pesos no va a pagar el impuesto a las ganancias. Y lo que pretendemos con estos 42.000 millones de pesos de inversión fiscal, de inversión que hace el gobierno, es lo que el presidente en definitiva plantea como uno de los pilares de este año, ¿no? La recuperación del ingreso, la movilización del mercado interno, la recuperación del salario, la idea de que en este trabajo articulado, conjunto, digo, acá intervino Ministerio de Economía, AFIP, obviamente lo trabajamos mucho en el bloque y obviamente la decisión final la tomó el presidente, pero en este trabajo coordinado vayamos tomando medidas para ir recuperando el ingreso, que es en definitiva el desafío. Bueno, la semana pasada estaba el ministro de Economía aquí y el propio ministro de Economía decía los salarios arriba de la inflación, la búsqueda, esto va así. Y aparte yo te diría, yo le agregaría algo más al título de Guzmán. Yo diría los salarios arriba de la inflación y las tarifas abajo de los salarios. Bueno, tema fundamental. Porque además, ¿cómo se da la pérdida del poder de compra del trabajador o de la clase media? Se da por dos situaciones a lo largo de los últimos 4 años, más, porque digámosle a la gente con claridad, venimos de 4 años de empobrecimiento más un año de pandemia que puso en incertidumbre y en caída del Producto Bruto a todo el mundo. Sí. Ahora, el empobrecimiento se da por dos situaciones. Aumento de la presión impositiva, el doble de los trabajadores pasaron a pagar ganancias, pero además el doble de aumento de las tarifas respecto que los salarios, y hasta el triple en algún caso. Entonces, usted con un salario que paga más impuestos, que crece menos que la tarifa, lo que tiene es pérdida de poder de compra, de poder ir al supermercado y llevarse las cosas, de poder, digamos, hacer un presente a algún familiar. Digo, lo que sabemos que viven la gran mayoría de las familias argentinas. Y la verdad es que el gran motor de la economía argentina es la clase media, la clase media trabajadora, la que en definitiva mueve eso que es el pilar, mueve el motor más importante del PIB de la Argentina, que es el mercado interno. Porque recordémosle a la gente, ¿cuándo crece la economía argentina? Cuando el mercado interno crece. Se recupera, obvio, consumo, claro, inversión, exportaciones, esa ecuación es consumo 70, inversión exportaciones 16 o 17 e inversiones 12, 13, va dependiendo del año. Bien, ahora Sergio, pero es importante esto que usted marca. Ministro de Economía, porque es difícil a un ministro de Economía hablarle en estos términos, que tenga internalizada esta necesidad,
el bloque, el presidente, la coalición, es también un mensaje político fuerte, de cómo están trabajando. Mira, el presidente nos definió, por lo menos a los que tenemos la oportunidad por el trabajo de compartir tiempo con él, nos definió este año como un año de crecimiento, de vacunación y de búsqueda de construcción de unidad de los argentinos alrededor de esta idea. El crecimiento económico con recuperación del ingreso, crecimiento no, digamos, para pocos, sino crecimiento para la recuperación del ingreso y inmunidad, vacunación, obvio, como desafío de la Argentina y del mundo frente a la pandemia. Bueno, el proyecto ya fue presentado. El proyecto fue presentado el viernes pasado. Extraordinaria lo van a tratar. Empezamos a tratar en extraordinarias digamos, la ley establece que el periodo de extraordinarias en el caso de dictámenes vence el 18 de febrero, tenemos justo el feriado del carnaval, así que seguramente el tratamiento se extienda, digamos, más allá del periodo de extraordinarias, pero la decisión que tenemos es la de poner con el Ministro de Economía, con la titular de AFIP, que de alguna manera va a dar los números, porque a mí me llamó la atención dos cosas, ¿no? Una, primer planteo de la oposición y el gasto. Bueno, digamos, primer cosa para dejar clara, digamos, el gobierno además tomó en paralelo otra decisión que por ahí no es tan comentada. El gobierno anterior, mientras multiplicaba por 2 la cantidad de trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias, bajaba en una escalera hasta el 25% el impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces, se da la particularidad de que un médico paga 35% de impuesto a las ganancias a partir de los 70.000 pesos y la Coca-Cola este año iba a pagar 25% de impuesto a las ganancias. Claro. Digo, absolutamente regresivo en términos de distribución del ingreso. Entonces, el gobierno con la ley de solidaridad productiva plancha en el 30 este año, sostenemos la planchada en el 30, con esos recursos financiamos. Pero además, digamos, del esfuerzo fiscal, 42.000 millones de pesos volcados al bolsillo de la gente, además del esfuerzo fiscal, hay una cuestión también que me parece importante poner sobre la mesa, porque lo otro que escuché es decir, bueno, pareciera poco. Bueno, a ver, comienza. Lo primero que estamos haciendo es recorrer un camino para desandar la duplicación de trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias que generó en 4 años el gobierno de Macri. Totalmente, obvio. Entonces, me parece que... Aquí comienza, después se podrá ir también, porque incluye también va a tocar a jubilados, ¿no? 200.000, más de 200.000 jubilados, docentes, médicos, trabajadores públicos, camioneros, barrenderos, hablaba hoy trabajadores de estaciones de servicio, gastronómicos. Claro, esto era uno de los pedidos también de los gremios, ¿no? Bueno, una cosa inédita de este último tiempo, ¿no? De democracia. Todas las centrales sindicales salieron a apoyar la medida. Está bien. Y claramente, además, es una demostración de que el gobierno tiene como prioridad la recuperación del ingreso en la Argentina y la recuperación de la clase media como motor de la economía argentina. Ahora, yo le pregunto, en esa dirección de que usted está hablando y que habla el gobierno, ¿no? El jueves el presidente va a recibir a los empresarios, ¿no? Sí. Este desfasaje que se ha con precios, ¿hay por parte de los empresarios en la Argentina? ¿Abusos? Sí. Hay abusos. Hay abusos. Y yo te voy a poner un ejemplo claro. Hay abusos, está bueno eso, que se reconozca que hay abusos. Porque acá aparece siempre la cosa teórica de decir hay abusos del empresariado y nadie pone blanco sobre negro. Y a mí me gusta poner blanco sobre negro. Te voy a poner un ejemplo en algo que consumimos todos. Nosotros cuando consumimos galletitas, cuando consumimos un yogur, cuando consumimos alcohol en gel o cuando consumimos lavandina, todo tiene un envase. Ese envase tiene un productor monoproducto en la Argentina. No voy a dar el nombre para que no digan atacó a tal empresa. Y para llamarlos a la reflexión también. En el mes de junio del año pasado, en el mes de julio del año pasado vendían la tonelada de su producto, de su insumo, que influye en el valor de los precios, a $1.150 la tonelada, en dólares. Sí, en dólares, claro. En un dólar que valía en ese momento 72 pesos. Hoy están vendiendo a $1.750 la tonelada en un dólar que vale 92 pesos. O sea, en pesos el 100% de aumento. Claramente eso influye después en el precio de la galletita, en el precio del yogur, en el precio... Y a mí me parece que
hay que sentarse claramente y plantear que el esfuerzo de la recuperación de la Argentina tiene que ser un esfuerzo de todos. ¿Pero alcanza? ¿O a veces hay que aplicar las leyes que hay para aplicar para que entiendan por dónde va? Porque pareciera que a veces con el diálogo no alcanza. Es que, digamos... Hay una ley de abastecimiento. Hay una ley de abastecimiento, hay una ley de defensa de la competencia. Hay que plantear las cosas y plantear también qué recursos tiene el Estado para resolver el problema sin miedo. Porque además los argentinos efectivamente nos eligieron para resolver esos abusos. Digamos, planteábamos antes el tema tarifa, pero lo podemos plantear alrededor de estas situaciones de sectores concentrados o de muchos otros. Y ahí, la semana pasada Guzmán dijo acá, anticipó, tema tarifa, se cambia totalmente el esquema tarifario de Macri. Claro, porque ¿qué idea tiene usted? Gustavo, Sí. Pongámoslo en términos prácticos. El esquema del gobierno anterior fija lo que se llama el cuadro tarifario, o le ponen un nombre con siglas, RTI, dolarizado. Para que la gente sepa, si hoy el gobierno aplicara el cuadro tarifario que dejó el gobierno anterior, la luz tendría que aumentar 140%. Una barbaridad. Este año. Sí, sí, una barbaridad. Más allá de que aumentó 1.700% en los 4 años de gobierno, o 2.100% el gas. Digo, para que tengamos noción, los salarios aumentaron 600, 700, 500. Bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál tiene que ser el objetivo? El objetivo tiene que ser, digamos, tener, primero, tarifas que no aumenten más que los salarios. En segundo lugar, tenemos que tener un esquema que tenga correlación con la realidad de cada uno. No es el mismo esfuerzo el que hace el jubilado para pagar la luz que el que a lo mejor puedo hacer yo o un profesional independiente al que le va bien. Digo, son realidades distintas. Tenemos que aprender a segmentar también. Y el esfuerzo de subsidio del Estado tiene que estar orientado en la segmentación de acuerdo a la capacidad, de pago de cada uno. Bueno, eso es ni más ni menos que utilizar al Estado para distribuir correctamente el ingreso. Bien. Dando posibilidad de acceso a los servicios. Bien, la definición. Irina. Buenas noches, Massa. Quería hacerle 2 preguntas vinculadas con un tema que es la Corte Suprema. El presidente Alberto Fernández ha sido crítico con la Corte. Una de las cosas que le quería preguntar es si está en los planes iniciar alguna acción que tenga que ver con hacia la Corte, ya sea juicio político o algo similar. Y la otra tiene que ver con que ustedes recibieron un informe de la Bicameral de Inteligencia muy duro y si hay alguna idea de plantear sacar la oficina de escuchas de la Corte. ¿Me espera? Bueno, le doy el changüí para que... Como usted porque entramos en un tema me dio aire para respirar. Entramos en un tema donde vamos a... porque hoy usted tuvo algunas definiciones, que no estaba de acuerdo con algún juicio político. No, yo lo que dije... No, Gustavo. Ahora que quede claro. Pero no me ponga en mi boca palabras que no dije. Yo lo que dije es, y lo reitero, digamos, estamos hablando del máximo tribunal de uno de los poderes del Estado. No tenemos que hablar livianamente de ese tema, tenemos que, digamos, plantear cuando estudiamos el tema. Pero sí me gustaría contestarle a los 2 temas de Irina. ¿Hacemos una pausa? Sí, breve, por 2 minutos de pausa con Sergio Massa de todos los temas. Tuvo definiciones interesantes de lo que se viene económicamente. Ya volvemos.